¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de Piedra, Papel y Tinta. Estamos a la moda, hablamos de Trump, hablamos de Estados Unidos, pero esta vez vamos a focalizar en las relaciones entre Estados Unidos y México, es decir, entre Estados Unidos y América Latina de alguna manera. Mi invitado es el embajador de México en Bolivia, a quien le digo gracias por estar acá. Héctor Valencia, embajador. Segunda vez, la primera vez estuvimos con un tema mucho más agradable, que es el Día de Muertos, y trajimos a las Catrinas, y yo aprendí muchísimo de México y nos divertimos. Esta vez un tema menos agradable, pero gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo, Claudia. Embajador, quiero agradecerle doblemente, porque en estos momentos de tensión, cuando hay estos problemas, cuando la cosa se pone dura, los últimos que salen a dar declaraciones y entrevistas, usted lo sabe, son los embajadores. Así que tengo que agradecer nuevamente que en momento de crisis, que cuando arde, usted viene y se sienta acá y nos da una interpretación. Lo agradecemos los periodistas y las audiencias que nos siguen. Así que gracias doblemente. Bueno, vamos al tema que ha generado tanto debate. De repente vale la pena hablar, antes de irnos a Trump, al muro, a lo que implica para los mexicanos, al estado de ánimo, a los enojos también dentro de Estados Unidos, en México, en América Latina, todo lo que se está moviendo en este momento, más allá de México y Estados Unidos. Sería interesante mirar los antecedentes. ¿Por qué estamos focalizando en la relación México-Estados Unidos? Bueno, porque hay una frontera enorme, enorme, enorme. Los mexicanos dicen tan lejos de Dios y tan cerca del imperio. Pero creo que hay una historia que hay que mirar, por lo menos en antecedentes, un par de elementos que nos explican la crisis actual. Qué interesante, porque realmente ha sido una relación bilateral muy compleja, con muchos altos y con muchos bajos, más bajos que altos, diría yo. Desde la pérdida de la mitad del territorio en 1847, la última invasión física de Estados Unidos a México fue al puerto de Veracruz en 1914. Digamos, ha sido una relación también interdependiente, de alguna forma, hasta que llegó un momento en que los dos gobiernos se dieron cuenta que cuando le iba bien a uno, le iba bien al otro, y que a Estados Unidos no le convenía tener un país del tamaño de México, con la población de México, que fuera inestable o que tuviera guerras civiles o que tuviera conflictos armados. Entonces, los dos gobiernos finalmente entendieron que lo mejor... ¿Cuándo entendieron? ¿De cuándo estamos hablando? La verdad, yo hablaría de finales de la década de los 80 del siglo pasado, cuando el presidente Bush padre se dio cuenta de eso, de que lo mejor para Estados Unidos, para su seguridad y para el progreso del sur de Estados Unidos, lo mejor era tener a un vecino que estuviera estable y con progreso. Y entonces se decidió negociar el Tratado de Libre Comercio. El 80 es, en términos históricos, en un lenguaje histórico, aquí a la vuelta de la esquina. Los 80 son breve. Ayer. Sí, ¿no? Muy breve. Entonces hubo un tiempo históricamente breve de cierta estabilidad, entre comillas, porque estabilidad en verdad no hubo, ¿verdad? Siempre, como usted bien dice, hay más oscuros que claros, dependiendo de las etapas, ¿no? Porque, claro, genera no solamente los movimientos migratorios, sino las relaciones comerciales, las tensiones, ¿no es cierto?, que generan ruido. Pero los últimos 25 años, la verdad es que han sido de mutuo beneficio, en todos sentidos. Desde el comercio hasta la educación, migración, había sido bastante positivo. Siempre va a haber algunos problemas. Todas las administraciones cumplen con alguna cuota de deportaciones de indocumentados, pero realmente hacía 25 años que no había una diferencia que ocupara, digamos, la atención de los nacionales o la atención de los medios de comunicación. No la había habido, la verdad. Le decía antes de iniciar la entrevista que me gustaría siempre comenzar, antes que por las relaciones comerciales que tienen su lugar, por el ser humano, por la gente, por el componente humano. ¿Qué mapa migratorio puede resumirse en este sentido? Mexicanos en Estados Unidos y norteamericanos en Estados Unidos, ¿cómo podríamos dibujar, simplificar
la situación Yo creo que migratoria? desde el origen, desde el establecimiento de las nuevas fronteras, siempre hubo, al menos en el sur de Estados Unidos, un componente latino, un componente mexicano. Lo podemos ver desde los nombres de las ciudades, desde el nombre del estado de Nuevo México, que se llama como tal, porque había ahí mexicanos viviendo y de repente a raíz de la guerra, Estados Unidos gana esa parte, esa gran parte, alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero posteriormente, con el progreso que tiene Estados Unidos, que fue único en la historia y único en el mundo, evidentemente muchos mexicanos se fueron para allá para buscar una mejor vida. Desde principios del siglo pasado hasta, digamos, la década de los 60, de los 70. Pero por otro lado... ¿Y quiénes van? ¿Es una expulsión de la pobreza o va gente de clase media, intelectualidad mexicana? Yo diría que mayoritariamente fueron gente trabajadora, gente que iba al campo. Pero también hay gente profesional, hay muchas historias de éxito. Pero lo curioso es que también ha sido solicitada en ciertos periodos por el propio Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos manda quizá 1 millón de tropas a Europa a pelear contra los nazis, contra la Alemania nazis, pues muchos mexicanos fueron aceptados. Era el programa Bracero, que se llamaba así, porque eran mexicanos que iban a las fábricas de Estados Unidos a trabajar y a producir junto con las mujeres estadounidenses, porque los soldados, los hombres estaban siendo soldados, habían sido reclutados para la guerra. O sea, también es una conveniencia mutua. Para México significó también, sin duda alguna, durante toda una época del desarrollo estabilizador, una válvula de escape. Porque también hay que reconocer la verdad de que el país no generaba los empleos suficientes que requería. Había una población que crecía casi al 3% al año, entonces sí, el país no generaba esa, y era un país cerrado. O sea, cualquier producto que quisieras comprar en esa época había que traerlo de Estados Unidos de contrabando. Unos zapatos tenis, una botella de whisky, porque en México estaba totalmente cerrado. ¿Y qué pasó? Y ahí entramos un poquito con el comercial, comercio. exactamente. Que el empresario mexicano, cuando tenía el mercado local, un mercado creciente, totalmente dedicado a él, reservado a él, no le importó superar a su industria. No le importó mejorar su empresa, adquirir nuevas tecnologías. Con sus utilidades compraba una casa en Acapulco y tan campante. Cuando llega la apertura comercial a principios de los 90, primero a mediados de los 80 México entra al GATT y después a principios de los 90 México entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. ¿Y ahí qué sucedió? Una gran sacudida, miles de empresas quebraron, pero miles de nuevas empresas surgieron. Con una gran diferencia, las nuevas empresas ya estaban siendo gestadas para competir en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado más grande y más eficiente del mundo. Entonces empezaron a crear lo que llamamos cadenas productivas. Pero también con los riesgos inversos, ya que habla del TLC, del Tratado de Libre Comercio, que si bien recuerdo es un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, que entra en vigor el 1 de enero de 1994. Lo recuerdo con esta claridad porque el 1 de enero de 1994 se levanta y sale a la luz el Ejército Zapatista de Liberación Nacional bajo el mando del subcomandante Marcos, un mestizo mexicano que reivindica, que trae la voz de los indígenas del sur de México, de Chiapas, y que desde la pobreza alerta sobre los peligros del TLC. Se hizo también un balance de esto. 94 es un año muy complicado para México. Al mismo tiempo, como bien menciona, el Ejército Zapatista se levanta. El levantamiento duró afortunadamente unos cuantos días, pero provocó muchos cambios en México. Provocó, por ejemplo, que se modificara, que hubiera reformas constitucionales, porque antiguamente la política revolucionaria de México era de que todos los habitantes, todos los mexicanos, éramos una sola nación. No reconocíamos la diversidad indígena o de los pueblos originarios, y a raíz del levantamiento zapatista es algo que ya está reconocido. Y ahora es muy claro decir, el 10% de la población mexicana es indígena, de muchas etnias, hablo de más de 50. Pero al mismo tiempo también eso me hace recordar... Pero el componente indígena en sí yo creo que supera ese 10%, porque con Bolivia, Guatemala, no me refiero solamente a lo que puede ser claramente determinado como indígena, en Chiapas, gente que
está, digamos, en un marco cultural muy definido. Si miramos si nos paseamos por México y miramos a la gente, vemos que somos países con altísimo componente indígena, ¿no? Estoy hablando de lo cultural, estoy hablando de lo que sentimos como familiaridad en Guatemala o en Bolivia, ¿no? De repente por eso también nos sentimos cercanos. Sin duda, pero también yo creo que el mestizaje en México se ha dado de manera mucho más amplia. O sea, nos consideramos básicamente el 80% de los mexicanos, o quizá 85%, como mestizos, con más proporción de sangre europea o con más proporción de sangre indígena, pero finalmente mestizos. Quizá alguien que en México es considerado mestizo, en otro país podría ser considerado indígena. O de repente somos todos mestizos, como me gusta definir en Bolivia, todos y todas. El más indígena de los indígenas que de pronto no habla ni siquiera español, tiene un componente mestizo, hasta la persona que casi se cree española, ¿verdad? O francesa, pero somos todos mestizos, tenemos un componente. Me da la sensación de que algo así puede suceder en México. Pero bueno, no vamos a entrar en el detalle, ¿verdad? José Vasconcelos. Sí, vamos a, después de este mapa, pasando del mapa migratorio a las relaciones comerciales, me gustaría ir ahora sí a lo que estamos viviendo. Es este mapa que describe el embajador de México y de pronto, cuando de pronto llega Trump. ¿La vio venir usted? La verdad no. Yo jamás pensé que el pueblo americano lo podría elegir. Con una retórica agresiva, hostil, a muchos tópicos, no solamente hacia México, la verdad yo pensé que no iba a ganar. Le quiero aclarar que dentro de ese voto norteamericano no solamente están los norteamericanos, digamos, de clase media, media baja, muy gringos, del Estados Unidos profundo, que quiere volver a esa noción que promete Trump. Le quiero recordar que hay latinos también, mexicanos también, que votaron por Trump, lo tiene presente. Así es. ¿Cómo lo explica? Los motivos son distintos. Yo creo que el voto de los estadounidenses, los blancos que votaron por el presidente Trump, son las personas que el sistema desplaza. El capitalismo de los Estados Unidos es el sistema económico más eficiente del mundo y más eficiente de la historia. No hay otro que haya sido tan eficiente. No desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico. La empresa y la industria es lo que importa en ese país. Y por eso todo lo convierte en industria. Y porque el arte, el deporte. Tampoco tiene una bandera, ni siquiera norteamericana, ¿no? Creo que pero que justamente se da en ese país, porque hay flexibilidad en las relaciones laborales y porque todo lo convierte en una industria. El arte, el deporte, la comida, cualquier cosa que pensemos, buena o mala, legal o ilegal, las drogas, moral o inmoral, en Estados Unidos se convierte en una industria, sin importar las personas. Obviamente ese sistema desplaza no solamente productos que quedan desfasados en un par de años, sino que desplaza también un gran número de personas que ya no tienen cabida en el sistema económico. Esas son las personas que votaron por el presidente Trump. O se cambia el sistema o no se va a poder hacer nada con ellos. ¿Qué estará buscando ese votante, ese grupo votante al margen de las encuestas y los niveles de aprobación cuando terminó la votación o ahora? No quisiera entrar en eso, quisiera más bien irme a los hechos de que hay millones de personas que votaron, entre mexicanos, latinoamericanos, costarricenses, migrantes, Estados Unidos, en todas sus facetas, ¿no? Desde el norteamericano de adentro hasta los que más o menos llegaron hace poco. ¿Cuál es un poco el imaginario que puede respaldar la visión de Trump? ¿Cuál es el sueño detrás de este voto? Bueno, yo creo que obviamente era llegar al poder, pero la otra facción que votaron, como los latinos que votaron a favor del Partido Republicano, es por la palabra seguridad. De alguna forma, y desde septiembre 11 del año 2001, el pueblo americano se siente más vulnerable que antes. Ya no sienten la misma seguridad que sentían después de la guerra en los años 50, en el baby boom. Entonces yo creo que esa inseguridad que generan los medios, que generan hechos aislados, como es, por ejemplo, lo de Orlando, que llega una persona y asesina, ametralla a 50 y mata a 50, ese tipo de actos yo creo que al pueblo lo tienen muy asustado.
Y en este sentido, ¿por qué los mexicanos? Un mexicano diría, ¿y nosotros qué? ¿Y por qué nosotros? ¿Qué medidas? Trump tiene un discurso de mucho volumen, dice mucho, adjetiva mucho, el volumen es alto, pero al final del día, ¿cuáles han sido las medidas concretas, embajador? Porque lo que digan las personas en la calle o los propios medios no siempre está en el tono, en la velocidad de los hechos concretos. ¿De qué nos podemos quejar como latinoamericanos? Primero los mexicanos que están al lado, pero el continente latinoamericano, en términos ya de medidas concretas, al margen de si nos cae bien, no nos cae bien, que si me alanea, no me alanea, no importa. Quiero ir a las medidas concretas hasta el día de hoy. Bueno, el presidente Trump ha tratado de cumplir con lo que prometió siendo candidato. Y en ese sentido, desde el 20 de enero que tomó posesión, ha firmado decretos que ellos llaman órdenes ejecutivas, como queriendo enseñar al pueblo americano de que está cumpliendo con lo prometido. Ahora, esas órdenes ejecutivas tienen un proceso legal también. Por ejemplo, vemos que la interdicción que estableció a nacionales de 7 países del Medio Oriente ha sido revocada por un juez. Es decir, también es ahí cuando entran los pesos y contrapesos, afortunadamente, de las instituciones que tiene el gran país que es Estados Unidos. No diga todavía afortunadamente porque no sabemos dónde va a terminar la pelota, en qué cancha va a terminar, ¿no? Porque se está también estrellando contra el Poder Judicial. Así es. Además del poder mediático, en fin, da mucha tela para cortar. Trump nos está dando mucho material a los medios de comunicación en todos lados, pero está cuestionando lo judicial. Entonces yo creo que todavía no podemos decir que hay una institucionalidad norteamericana que va a frenar, ¿o sí? Yo esperaría que sí. Pero hablando de estas órdenes ejecutivas o decretos, ya firmó uno para la construcción del muro, pidiendo al Congreso los fondos necesarios en la inteligencia de que después alguien lo va a pagar. Yo creo que la medida, la propuesta, es una propuesta personal. No creo que obedezca a una plataforma del Partido Republicano, de su partido. No creo que obedezca al interés de las sociedades del sur de Estados Unidos el muro. No es ni siquiera una idea original. El muro existe en buena parte de la frontera. En cerca de 1,000 kilómetros existe un muro, una valla, una barda. En otros 1,000 kilómetros existe un río. No se sabe si el señor Trump va a querer construir la barda en su lado soberano del territorio y el río Bravo pase a ser 100% mexicano. Porque realmente el muro es, y lo dijo un representante republicano ante el Congreso que se llama Will Hort. Él representa al Congreso, al distrito que tiene la mayor frontera con México. Está entre San Antonio y El Paso, en el estado de Texas. Y calificó la iniciativa como inútil, desperdicio de recursos, y finalmente la calificó él como ridícula. La frontera está atravesada por desiertos, montañas, ríos, pequeñas ciudades, propiedades privadas de los ranchos ganaderos del sur de Texas y reservas indígenas. ¿Qué tan efectivo puede hacer el muro? Pues realmente hay muchas dudas al respecto. Pero sí quiero destacar que lo reconocemos como una iniciativa personal que no obedece a ninguna plataforma, ni siquiera es original, y obedece a una retórica que de alguna forma le rindió algunos votos, ¿no? Sobre todo en estados conservadores como Nuevo México y Arizona y también Texas. Ahí tiene razón usted cuando dice que el ayer candidato y hoy presidente de Estados Unidos tiene que dar esas señales a sus votantes, al conjunto en realidad de norteamericanos, de que va a cumplir y ya sus promesas. Entonces, para fines discursivos, funciona muy bien. Lo que usted nos dice ya es el detalle de si hay río, de si hay propiedad privada, de si hay reserva indígena. Lo que funciona muy bien en nuestras cabezas es poner un muro, pero así hubiera terreno, pero perfecto para el muro, ese muro de pronto no puede solucionar. De hecho, en otros países donde se construyen muros, y vayas, hablaré de esto después, no soluciona porque la migración de todas maneras sucede. Cuando hay pobreza, cuando hay guerra, no hay muro, no hay ley, no hay policía, no hay palo con electricidad que detenga a quien está huyendo de la guerra o la pobreza o la desesperación de encontrar un ser querido, ¿no? Claro. Entonces, me da la sensación de que esto
juega más en lo político, ¿no? Sí. Y hay mexicanos que también están diciendo, bueno, el muro, pero ya, y bien alto, Los ¿no? hay, claro. La reacción en México. A lo largo de la frontera también existen 3,000 armerías del lado estadounidense. Cada kilómetro hay una tienda de armas que vende desde pistolas de pequeño calibre hasta rifles de asalto y hasta AK-47. Justamente los cárteles del crimen organizado mexicano se proveen de armamento sofisticado en esas armerías. O no en esas, porque le han dado la vuelta, como para comprar un arma usted necesita registrarse. Pero si va a una feria de armas, o sea, una feria que se organiza una semana, ahí no se necesita registrar. Y entonces ahí puede comprar hasta una pequeña tanqueta. O sea, armamento prácticamente de un ejército. Entonces, el muro esperemos que deje también, que impida que las armas pasen también al lado mexicano. El 90% de las armas que existen en México, en mi país, son de origen americano. Es la más grande industria del mundo, es la industria del armamento, la industria de la guerra en los Estados Unidos. No hay cifras al respecto, pero le aseguro que es la mayor del mundo. Si un carro le dura 10 años, 2 o 3 años, una ametralladora le dura 10. ¿Y cuántas ametralladoras, por decirle un producto, yo no entiendo de armas, se pueden producir en ese país al año? Millones. Y se tienen que usar o vender. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, otra de las órdenes ejecutivas que ha firmado el presidente Trump es atacar a los cárteles. Se está atacando. Es un enfoque realmente poco efectivo, porque hay que atacar la demanda de la droga. Es un problema de salud pública en su país. No es un problema que haya proveedores, porque si mata a un proveedor va a haber otro proveedor. Como sucede en las ciudades, a un adicto que no tiene acceso a un cierto proveedor, busca otro proveedor. Esto que acaba usted de decir, lo he escuchado en voces políticas, mediáticas, ciudadanas, en Colombia, en Perú, en Bolivia. Es un tema que atraviesa el continente, ¿no? Sí. Por eso decía que al inicio del programa, decía que no es solamente un asunto que tiene como actores México y Estados Unidos, es Estados Unidos y todo lo que está abajo, ¿no? Porque con Canadá no se escuchó mucho. No se habla de un muro con Canadá, entonces estamos hablando de un contexto distinto. Escuché muchas reacciones, pero una que me llamó la atención y creo que hay una fuente de discusión, es un tuit de los muchos que circulan, pero hay un tuit que llamó mi atención y es que ahora México va a volver a América Latina. ¿Tiene sentido esto para usted? Sí. Pero yo creo que hay que afinar. No es que nos hayamos ido. México es un país de pertenencias múltiples, por historia con Europa, por vecindad con Estados Unidos, por cultura y por identidad con América Latina, por búsqueda de mercados con Asia. México realmente nunca ha estado cerrado. A partir de que nos abrimos comercialmente, no nos hemos cerrado. Hay mucha migración latinoamericana en México, de países de Sudamérica y de Centroamérica. Y en términos comerciales también hemos estado abiertos. Lo que sí esperaríamos es reciprocidad. Si vamos a negociar un acuerdo de libre comercio con Brasil, que es una economía mayor a la de México, pues esperaríamos reciprocidad, que no haya concesiones unilaterales, o con Argentina, pero México está muy, muy abierto. Dio esa impresión, Claudia, porque entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, porque empezó a haber una integración económica, pero de hecho, la verdad, no nos hemos olvidado de América Latina. Nosotros siempre somos latinoamericanos, tenemos esa vocación latinoamericana, y yo aquí en Bolivia me siento en mi casa, es decir, es mi terruño, y sí creo que en un momento dado se interpretó de que México, se quería ir principalmente en el sexenio del presidente Carlos Salinas, ¿no? Cuando México entró a la OCDE y aquella promesa de que íbamos a entrar al primer mundo de la noche a la mañana. Yo creo que sí eso propició que nuestros hermanos latinoamericanos sintiéramos que nos estábamos yendo por otro rumbo. Y luego vuelvo a lo humano, no solamente por los ríos comerciales y las equidades dentro de los tratados comerciales, sino también por los lazos
entre culturas, entre gobiernos, entre la gente, ¿no? Esto, la diplomacia de los pueblos, al final del día puede tener un sentido. Quisiera que hablemos de las relaciones o de las reacciones desde otros países, lo que va a también pasar a otro tipo de relaciones. Posiciones de mandatarios en América Latina, pero también en Europa, ¿no? Me llamó la atención la declaración del presidente español Rajoy cuando decía en solidaridad con México que él no cree que las cosas se solucionan con muros, ¿no? Casi olvidando esa valla enorme que tienen en territorio mexicano, en territorio español, mejor dicho, con el temor también de que no se entren más de la cuenta africanos o los propios latinos. No se olvide que hay una migración latina importante. Entonces, llama la atención escuchar a un actor político decir que no a los muros porque está de moda llevar toda la carga contra Trump, y en los medios de comunicación, lo hablaremos también, está muy de moda llevar todo contra Trump, pero nos olvidamos de los muros en Europa, no solamente en España, los hay en Francia, los hay en Alemania, los hay en todo el mundo, porque tenemos muros mentales, lo decía La Razón en uno de sus editoriales, hay muros mentales que tienen que ver con, como usted decía, la seguridad, pero que tienen que ver también con los miedos, ¿no? La migración a veces es requerida. Cuando hay guerra, requerimos que las españolas vayan a Francia o que los italianos suban a Alemania, pero hay otros momentos en los que hasta aquí nomás y ahora mejor, y de propios mexicanos que si yo entré, que no entren más, que ya no entren más. Entonces, es muy complicado, ¿no? Tanto en las posiciones, reitero porque ya me perdí, las posiciones oficiales de mandatarios, de autoridades, pero también los miedos de la gente respecto de migraciones que un día sirven y otro día no. Sin duda es un fenómeno complejísimo y mi país está inmerso en él. Como originario de población que sale del país, como territorio que recibe también del exterior y como territorio de paso. Es realmente muy, muy complejo, y establecer una política migratoria restrictiva o totalmente amplia es algo que afecta directamente a las poblaciones. Si uno ve en ciertos países europeos cómo ha cambiado el entorno urbano, en una ciudad como Bruselas, por ejemplo. Hace un tiempo lo visitaba con un amigo que es belga, y me decía: Héctor, es que esto cuando yo era niño no existía. Y es un barrio totalmente árabe. La gente vestidos como árabes, o sea, con tiendas árabes, con comida árabe. O sea, se está cambiando el entorno. Y hay gente, siempre la va a ver, que no le va a gustar. Y siempre va a haber gente que sí le va a gustar y que es de mentalidad un poco más abierta y que puede admitir esos cambios. Debe haber, sí, un equilibrio. No sé, hasta donde yo entiendo no hay una fórmula científica que diga se puede admitir un 1% de la población que sea migrante o extranjera, o 2%, 3% o 10%, no sé cuánto. Pero quizá valdría intentarlo, porque si una población empieza a recibir y los que llegan pasan a ser mayoría, pues también uno se pregunta qué va a pasar, ¿no? Claro, solo que esos porcentajes no se determinan en América Latina, cuando no era América Latina. En América nunca dijimos, bueno, que lleguen en 1492, que llegue 1%, 10% de nada. Llegaron en el porcentaje que quisieron y pasó lo que pasó. Me voy a un extremo porque en realidad lo que quiero decir es que las migraciones no tienen guión, no tienen porcentaje. Me da la impresión de que la historia universal es una historia de migraciones, ¿no? Sin duda. Con armas, sin armas, con visa, sin visa, y hay algunas que nos incomodan y comenzamos por casa. En Bolivia tenemos miedo a que se entre el peruano, porque si es delincuente es peruano o colombiano. No hay esos mismos prejuicios con españoles, que en este último tiempo le decía que están llegando muchísimos a trabajar, pero los chinos sí. Los chinos de pronto nos dan miedo porque llegan, los chinos son un montón, se meten, hacen, fuman y destruyen el medio ambiente, son como termitas. Entonces tenemos una serie de prejuicios hacia los chinos, hacia los tal, hacia los... Entonces, en verdad creo que es el miedo al otro, al que es diferente, ¿no? Sí. Que puede ser cargado negativamente de una cultura a otra, ¿no? Y yo creo que
a lo largo de su historia la humanidad va a vivir esa dicotomía, esa dualidad, la de por un lado querer conocer el mundo, el turismo está en boga, la mayoría de las personas buscan viajar antes que comprar un carro nuevo, pero por otro lado ese perjuicio que va a haber cuando alguien interfiere en el entorno en el que vive, ¿no? Yo creo que siempre lo vamos a dar. Quizá en un futuro no muy cercano haya alguna forma de educación, cómo asumir ese hecho derivado de la migración. Quisiera concluir, como decía, con los medios de comunicación. Los medios no siempre mostramos equilibrio, a veces nos dejamos llevar por las olas. En esta ocasión contra Trump decía que en algunas cadenas como CNN es muy notorio, en CNN en español concretamente, es muy notoria la preocupación, el debate. Si usted se sienta una noche a ver los programas, es uno tras otro, pero dele que te pego, ¿no? Contra Trump. Razones sobran, pero me da la impresión que los medios de comunicación de pronto nos focalizamos en algo y no terminamos de ver el conjunto, los contagios, lo que está en el fondo, porque no es Trump. No es solamente Trump. Si hacemos desaparecer a Trump, los problemas van a seguir. Son los miedos de la gente, son ciclos dentro de lo que usted mismo ha descrito acá en el ciclo capitalista. Creo que también estamos enfrentando algunos ciclos, algunos cierres, algunas nuevas etapas, ¿no? Más la gente, más los miedos de los grupos humanos en distintos territorios, ¿no? Creo que es un tema que hace a todo el mundo, finalmente. Sí, yo creo que lo que sucede es que el discurso hostil de la nueva administración de Estados Unidos como la primera economía del mundo y el país que tiene presencia global y la primera potencia militar por mucho del mundo, pues genera mucha inquietud y mucha incertidumbre, ¿no? Por eso los medios están siempre prontos a cubrir. Está a favor o en contra de la Europa comunitaria, por ejemplo, que es el proceso de integración más acabado que ha vivido el mundo. Ese proceso de integración comunitario. Pero con grandes rajaduras también, ¿no? Pero ha sido el más acabado, con una moneda única, con pueblos tan distintos, con una historia, con culturas tan diversas, y que hayan logrado lo que lograron, y que alguien, un aliado tradicional, se ponga en contra de ese proceso de integración, pues sí llama mucho la atención, ¿no? O, por ejemplo, la política hacia el sur de China, que ya se corrigió afortunadamente, ¿no? En fin, ha creado diversos, no diría yo conflictos, pero sí diversos debates que parecía que el mundo no necesitaba. Y por eso los medios cubren, y por eso hay temor. Hay temor, pero yo no he oído un mensaje de la nueva administración de Estados Unidos conciliatorio, por ejemplo. Que digan, bueno, vamos a intentar resolver, vamos a considerar al otro, el discurso de inauguración, pues prácticamente lo dice todo. Entonces, la incertidumbre que eso genera en todo el mundo, pues es muy grande. Y qué bueno que habla de todo el mundo, porque son síntomas. Hoy nos ocupamos de las relaciones Estados Unidos-México, porque en este momento son las relaciones que atraen los focos mediáticos, pero no solamente es el muro o Estados Unidos y México, es Estados Unidos y América Latina, es el hecho de que también hay algunos loquitos por acá que hablan de muros entre Bolivia y Argentina. Hay una derecha en la Unión Europea, bueno, ya tenemos el Brexit, pero en Francia Le Pen no hace sino subir en sus índices. Hay una derecha conservadora que está también en España, en Alemania hay también nidos nacionalistas. Todo esto está yendo contra estas construcciones de tantos años, ¿no? Sí. Hay mucho que de pronto queda por debatir, y los medios deberíamos ser un lugar donde proyectemos, no hagamos solamente discusión de la declaración de ayer, de la última ocurrencia de Trump, sino que me da la impresión que deberíamos estar llamados a un debate más amplio. Creo que algo está profundamente cambiando en el mundo. Me da la impresión que no con mucha esperanza. No sé si comparte. O siempre después del tropiezo viene la recompostura, ¿no? Quizás si el mundo, el sistema, el método estaba agotado, estaba por agotarse, el diálogo entre civilizaciones que se pugnó hace 10 o 15 años entre el Islam y el
cristianismo no dio los frutos que se esperaban. Yo no quisiera hablar de esa división que también es la que tiene atemorizada a Europa Occidental, con las guerras desde la primavera árabe y la guerra civil en Siria. El mundo se está reacomodando, sí, y no sabemos con qué envergadura va a afectar la vida cotidiana de nosotros, o hasta qué punto el derrumbe va a ser tan grande, o el reacomodo, por no decir de derrumbe, y luego la reconstrucción. También las reconstrucciones son, como sucedió con el Plan Marshall en Europa en 1945, son renacimientos y son nuevas invenciones, nuevos estilos de vida, y la humanidad finalmente continúa. A veces hay que tocar fondo. Toqué fondo yo, ya no tengo más tiempo. Embajador, una vez más, gracias porque su gentileza ha permitido transformar esta entrevista en una interesante conversación para mí. Gracias, embajador. También para mí, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos han acompañado la próxima semana con temas que seguro le van a interesar. Que tenga un buen fin de semana.